Buenas, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la noticia que tiene a Nicolás Maduro con los nervios de punta y el por qué. Así que prepárense para celebrar cuando vaya llegando la información que los compinches de Nicolás Maduro vayan a decir cuando quieran huir de Venezuela y delaten al hoy líder del régimen para librarse de una prisión perpetua, que ni con esto pagarán los crímenes y destrucción que causaron a Venezuela. Así que desde este momento te invito a que te quedes hasta el final del video para que te informes completamente sobre esta noticia. Además te invito a que te suscribas a Noticias Justo al Punto. Recuerda regalarle un like para que esta información le llegue a más personas. Lo cierto es que hace días fue capturado el Ike empresario Alex Saab. Y digo Ike porque lo de empresario es solo una fachada que usan delincuentes y ladrones como este. Alex Saab de un día para otro pasó de ser un vendedor de llaveros y uniformes escolares a un millonario, logrando amasar una gran fortuna gracias a su papel de testaferro del número 1 del régimen. Alex Saab es la persona que le guarda todos los secretos y negocios a Nicolás Maduro, y luego de su captura, si habla, hará caer a la cúpula desde lo más alto. Todo esto empezó cuando la semana pasada Alex Saab, testaferro personal, principal contrabandista y además de ser el guardián de los secretos de Nicolás Maduro, se dirigía a Irán a comercializar más gasolina a cambio de oro. En vía a Irán se le negó el aterrizaje en Argelia y tuvo que hacerlo en la isla de Sal, en Cabo Verde, ubicado en África. Durante al menos 2 horas el lujoso avión Learjet de matrícula venezolana en el que Alex Saab llegó a Cabo Verde le sirvió de prisión. Autoridades locales estaban advertidas por el FBI de que Argelia le acababa de negar el aterrizaje y de que iba a ese país por combustible para luego saltar a Irán, y les pidieron retenerlo mientras llegaba la circular roja del Interpol. Esta no era la primera vez que intentaban capturar a Saab. La DEA ya le había atendido un operativo similar, pero este se les escabulló. Por eso, esta vez pidieron que un juez local firmara la orden de captura mientras Saab esperaba en la aeronave. Luego de que la información de captura llegara a Nicolás Maduro, escuchen bien, este rápidamente ordenó a la Cancillería estrechar filas de manera instantánea con Saab, calificándolo así de ciudadano venezolano. Imagino que fue este el mismo chanchullo que hizo Nicolás Maduro para ser venezolano, también recordando que Maduro es colombiano. Pero además lo ascendió a agente de gobierno bolivariano y reclamó la inmunidad diplomática. ¿Qué tal? Todo esto a horas después de su captura. ¿Y saben por qué, verdad? Claro, porque Nicolás Maduro sabe que al extraditarlo a los Estados Unidos, este va a hablar más que un perico, y el temor, además de los nervios, a Maduro se le pusieron a 1000. Sabe que la información que posee Saab es totalmente nociva y tóxica para el régimen de Maduro. En pocas palabras, para Estados Unidos, el barranquillero y colombiano Alex Saab significa llegar a las fortunas ocultas de los altos funcionarios del oficialismo, además a los movimientos de oro y dólares del régimen, y además obtendría información de los acuerdos que existen con Turquía, Rusia y el mismo Irán. Así pondría de una vez por todas en jaque la estancia de Maduro en Venezuela. Se le cerraría el acceso a todo lo que se ha robado. Además, se le señala a Saab de ser el poder corruptor para torcer opositores, infiltrar blancos y espiar para Maduro. Y aunque Saab es una pieza fundamental para la corrupción en Venezuela, había permanecido siempre bajo las sombras. Siempre operó de manera muy discreta, tanto así que no se tienen fotografías de este señor, aparte de estas donde había participado en varias reuniones años atrás. Se mantuvo en la sombra hasta que Ortega Díaz lo nombrara en el 2017 como uno de los principales en el multimillonario negocio de las cajas Claps, que eran compradas en México por tan solo $16 para venderlas en Venezuela luego por un monto aproximado de $36, dejando como ganancia más del 100% de la inversión.
Desde allí, gracias a las denuncias que realizó Luis Ortega, la mirada de Estados Unidos se inclinaron a los movimientos de Alex Saab. Alex Saab tejió una red de sociedades para Nicolás Maduro por todo el mundo para manejar negocios millonarios para el chavismo. Además, Alex Saab ha comercializado el oro venezolano de manera ilegal de las reservas venezolanas, así como también del arco minero. También ha vendido y comercializado el petróleo de PDVSA, así como también los cracks medicinas, y en la construcción de las famosas casas Vivienda Venezuela, que supuestamente eran subsidiadas a los más pobres en Venezuela. Allí se robaría cientos de millones de dólares más junto a Maduro, y uno de los últimos movimientos fue el pago por 9 toneladas de oro para la compra de los 4 buques que llegaron a Venezuela recientemente, que además tengo que señalar que ya se acabaron, ni siquiera duraron los 2 meses que se esperaban que durarían. Ya desde el día de hoy se dejará de vender al pueblo y solo se les venderá a los funcionarios públicos. Para el 2019, Alex Saab sería solicitado por un tribunal de los Estados Unidos por el lavado de dinero y corrupción, además por ser testaferro y tener tratos corruptos a favor del régimen, donde ha ayudado a desangrar la nación venezolana y a llevar el dinero a paraísos fiscales. También había sido sancionado por el gobierno de Donald Trump por utilizar una red de compañías fantasmas en todo el mundo, como Panamá, Colombia, México, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong, para ocultar así las enormes ganancias de los contratos sin licitación obtenidos a través de los sobornos para la compra de alimentos a precios exagerados, como lo dije anteriormente. Este sábado, Estados Unidos fue enfático y hará todo lo que tenga que hacer para lograr la extradición de Saab al mencionado país. El Departamento de Justicia va a pedir la extradición de este señor, donde hay una demanda en su contra, afirmó James Story, encargado de negocios de la Oficina Exterior de Estados Unidos para Venezuela. Como se pueden dar cuenta, la gran estrategia que usó Estados Unidos para operar fue atacar la raíz de todos los actos de corrupción que venían desde Venezuela. No intervino directamente los buques con gasolina que se dirigieron a Venezuela, pero sí estudiaron bien la manera de acabar con esto de una vez por todas. Estados Unidos venía siguiendo con precaución 12 viajes que había hecho Alex Saab en solo un mes, donde también se transportaron las 9 toneladas de oro para el pago por la gasolina, técnicos y aditivos, para que al final Cuba se llevara gratis una buena cantidad de este combustible. Días antes de su captura, Alex Saab actuó con astucia. Envió unos de los aviones donde siempre había viajado a Irán, pero lo envió solo con 2 pilotos para cerciorarse que no sería interceptado por los Estados Unidos, pero le falló en esta ocasión. Ahora, el mayor temor de Saab es que este haya sido su penúltimo viaje antes de terminar en suelo norteamericano. Por otro lado, más de uno en el régimen se está desvelando, no pueden conciliar el sueño y están haciendo todo lo posible para evitar que Saab sea extraditado a los Estados Unidos. La pregunta que muchos nos hacemos: ¿podrá Alex Saab ser presentado ante la justicia de los Estados Unidos? Debemos señalar que no hay ningún tratado de extradición entre esta isla africana con Estados Unidos, pero hay un porcentaje muy alto que sea extraditado. ¿Acaso Maduro se quedará solo en su juego sin su reina? Quedará expuesto, a pesar que en Colombia presenta orden de detención. Este país no lo ha reclamado para su extradición, demostrando así que está de acuerdo que sea deportado a Estados Unidos. Por otro lado, Cabo Verde confirmó la viabilidad de extraditarlo para que sea enjuiciado con todo el peso de la ley en los suelos de Estados Unidos. Pero Maduro tampoco se ha quedado de los brazos cruzados y está haciendo todo lo posible para que el colombiano sea regresado a Venezuela, contratando a un abogado que ha defendido a muchos corruptos en el mundo y es experto en estos casos. El abogado aseguró que el arresto de su cliente tiene motivaciones políticas y que la Constitución de Cabo Verde es clara en que una extradición no se puede avalar si su fundamento es político. Pero Cabo Verde le contestó negativamente la petición de Venezuela de que Saab sea enviado a territorio venezolano.
Así que por lo visto, este caso está perdido para Nicolás Maduro. Hay que ver cómo Venezuela se ha convertido en una guarida de malandros, delincuentes, ladrones, exportadores de estupefacientes. Y pare de contar. Además tenemos los grupos revolucionarios. Es trágico lo que se está viviendo en Venezuela el día de hoy, pero sus días están contados. A Cilia Flores, esposa de Maduro, y a 3 de sus hijos, la justicia de Estados Unidos los considera parte del entramado de Saab para lavar más de 350 millones de dólares. Fue la ficha usada por el régimen de Maduro para comprar diputados entonces de oposición para que se voltearan y le dieran la espalda a Juan Guaidó, cuando en efecto sucedió. Pocos días antes del arresto de Saab, la Fiscalía General de Colombia inició un proceso de extinción dominios contra bienes valorados en 35 millones de pesos. Entre ellos está una gran mansión en su natal Barranquilla. Amigas y amigos de Noticias Justo al Punto, muchos serán salpicados, muchos serán perseguidos. Falta poco para que muchos empiecen a huir de Venezuela y otros a fungir como el papel de delatores del régimen. Tic-tac, ¡suena mi reloj! Déjame tu opinión y comentario al final del video. Quiero saber lo que piensas, lo que opinas sobre esta información. Te invito a que veas mis otros videos.